La llamada década infame, liderada por los conservadores, había comenzado con el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, encabezado por el general José Félix Uriburu, que puso fin al gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen y a las primeras experiencias de participación popular. Fueron años muy duros de represión, fraude electoral y corrupción. Sin embargo, y a pesar de todo, la Argentina crecía y se industrializaba. Es que la Segunda Guerra Mundial, que estalló en Europa en 1938, obligó a fabricar en nuestro país todos aquellos productos que antes se importaban. Eso produjo un rápido desarrollo de la industria nacional. Gracias a ese crecimiento, se fortalecieron los sectores populares, que encontrarían su expresión política con la llegada de Juan Domingo Perón al poder. La llegada de miles de trabajadores del interior del país a los partidos cercanos a la capital federal produjo un gran aumento de la población en torno a las fábricas que se iban estableciendo. Las barriadas obreras se extendían gracias al loteo de las antiguas quintas y al desarrollo del transporte automotor. Esta reorganización del espacio se vio acompañada por el surgimiento de nuevas pautas sociales y culturales, que fueron conformando lo que hoy conocemos como conurbano bonaerense. El partido de Morón no fue ajeno a este proceso, y paralelamente a los acontecimientos que llevarían al poder a Perón, la vida política de este municipio del oeste del Gran Buenos Aires marcó la aparición de un líder local, César Albistur Villegas. Yo tengo Morón hasta los tuétanos, empezando con mis padres eran de Morón, mis abuelos eran de Morón, mis bisabuelos eran de Morón. Mi tatarabuelo fue alcalde de la Santa Hermandad Benito Villegas, cuando no había nacido la patria todavía, en 1806. Siempre los Villegas tuvieron parte activa en la vida pública de Morón, sobre todo. ¿Y usted a qué edad empezó a dedicarse a la política? A los 16 años. ¿Cómo fue? Falsifiqué la libreta de enrolamiento, la cédula de identidad, para entrar en el Comité de la Juventud Radical, después de la Revolución del 30. Ahí era el caballito peleador que tenía siempre el radicalismo. Él era otro siglo, literalmente, no es que figurativamente decir, bueno, del siglo pasado, él era otro siglo, entonces tenía por ahí otros modos, tenía palabras diferentes inclusive. El histórico 17 de octubre de 1945 se vivió activamente en el distrito. La actuación de Albistur Villegas en aquella jornada y en los sucesos que le siguieron se vio coronada más tarde por un holgado triunfo electoral que lo llevó a ser el primer intendente peronista de Morón entre los años 1948 y 1955. Yo gané la elección interna del 46 con 4 carteles locos y tiza y un poco de cal. Atacados por el gobernador, atacados por el intendente, el comisionado, que era del empleado del gobernador, que si sabía que un tipo era amigo mío lo echaba a la calle, atacados por el diputado provincial. Cuando gané la elección, a pesar de todo, me llama Mercano. Me dice, bueno, ¿qué quiere usted, Albistur? De usted, respeto, gobernador. Yo quedé medio parado. ¿Pero por qué? Y porque hasta ahora no he tenido respeto.
nace el peronismo, se adhiere a él y renuncia al radicalismo y se hace peronista. En 1944 entré a apoyarlo a Perón. Conversé con él y me convenció, me deslumbró, y de entonces seguí en la línea peronista. Cuando Perón empezó a trabajar y con las distintas fuerzas que después se aglutinaron para formar el Partido Justicialista, allí ya César ya directamente estaba dentro del justicialismo o peronismo, como le quiera llamar. El peronismo era el peronismo de Perón. No. El general Perón era mi padrino. Yo desde chiquito en distintos lugares donde nos mudábamos un par de veces, recibía regalos que me mandaba desde España él con cartas manuscritas que hoy conservo todavía. Víctor venía de una lucha contra el fraude electoral, en forma muy activa y muy peligrosa para él, ¿no? Pero el carácter que tenía César era muy fuerte. Yo siempre le decía que él no podía estar sin tener un enemigo, ¿no? Villegas en realidad sintetiza lo que podría ser cierta tradición radical, ¿no? En lo cívico con lo nacional o popular del peronismo. Esto es lo que viene a sintetizar Villegas y a superar desde la confluencia de estos dos sectores los conservadores, que los conservadores son punta de pistola, negocio y fraude. Todos caudillos, todos matones, todos matones. Ahí no se respetaba a nadie. Después fueron desapareciendo, pero en la época esa era brava la cosa. Que estuve preso 1000 veces, pero como yo tenía la bajada en política, cuanto más preso me metían, más ganas tenía de pelear, así que no conseguían amainarme, ¿no? No te olvides que él viene, que es una pregunta que yo le hice a él y él me la responde riéndose. Usted empieza el radicalismo, termina en el y se va al peronismo. Dice, no, yo no me voy al peronismo, el peronismo no existía. Claro. Dice, no, la opción frente a los conservadores fraudulentos era la Unión Cívica Radical. Él se va de la Unión Cívica Radical porque en la década del 30 todos los elegidos de la UCR, sabiendo que eran elegidos mediante el fraude, igual iban a la Cámara a asumir. Y él quería que no asuman. Cuando aparece la opción de Juan Domingo Perón, que dice, se acabó la época del fraude, él se suma ahí. Le saqué la mitad del Comité Radical a Guati. Los dos vicepresidentes del Comité Radical eran Argerich y Poli. Poli fue comisionado municipal, eso también después. Y Argerich y el Comité de la Juventud íntegro. Mucha gente del radicalismo vino con nosotros. A pesar de todo, siempre he respetado el radicalismo. No dejé de actuar con el radicalismo, pero me mereció siempre el mayor respeto, y particularmente Guati, más que respeto, admiración y veneración, si podemos hablar también. Había peronistas, pero era más villeguista que peronista. Claro. No dirigía él, ¿no? No dirigía él, si no lo dirigía él, no. Si no me decís que tengo que hacer, no voy. Bueno, tenés que decir tal y tal cosa, ¿eh? Hablá y decís tal y tal cosa. Ah, qué lindo que era. Qué lindo que era. Y después eran las comilonas, hijo. Eran las comilonas, porque cada reunión que teníamos en un partido o algo, era una cena, o era un almuerzo, o un asado. Se hacía el asado que llamamos ese asado con cuero, que se comía antes. Sí. Era gratuito para todo. Todo el pueblo no había distinción como ahora acá, no, iban todas las viejas, todos. Qué lindo era. Vivíamos de farra en farra.
Villegas construye el Estado municipal. Villegas acepta la salud, Villegas acepta un plan educativo y lo lleva adelante, acepta un plan cultural. Hoy Hurlingham es Hurlingham porque empieza a hacerlo Villegas. Hurlingham, la colonia inglesa de Hurlingham se manejaba de manera autónoma. Tenía su propia seguridad, tenía su propia recolección de residuos, tenía su propia asistencia médica, y Villegas le dice, acá hay que abrir las calles, acá hay que catastrear todos los lotes y ustedes pagan tasas. En Hurlingham se empezaron a pagar impuestos a partir del año 50, porque antes no pagaban porque era una colonia inglesa que se autoabastecía, digamos. Las ordenanzas en el 95% fueron sancionadas por unanimidad. Eran 12 concejales en ese entonces, 8 peronistas y 4 radicales. Tenía órdenes mías de que cuando los radicales pidieran cualquier investigación sobre cualquier tema dudoso, ellos inviertan los términos y nombran una comisión con 4 radicales y 2 peronistas. Como sabían eso, nunca quisieron pedir una comisión. Jamás se pidió una investigación de nada. A ningún intendente anterior se le ocurrió hacer el Estado municipal. Él ve qué es lo que necesita Morón, pero no Morón territorio, Morón gente. ¿Qué necesita la gente de Morón? ¿Y cuál era la gente de Morón? Para Villegas eran los sectores populares. Eran todos santiagueños, tucumanos, correntinos, entrerrianos. Pero la gente que más venía a Morón, digamos, por el trabajo, era la de la provincia de Buenos Aires. Del interior de la provincia. Sí, del interior de la provincia. 200, 300 kilómetros. Esta noche que hay baila en el rancho de la cambicha, llámame de sobrepaso tan guiadito bailaré. Llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los dagües. Durante el peronismo, Morón vivió una época de desarrollo y bienestar coincidente con la industrialización creciente que caracterizó en ese periodo a la Argentina. El sector fabril se triplicó. Industrias de gran envergadura convocaban numerosas masas obreras. Se notaba un cambio de gente que venía a trabajar. Y no lo olvidemos que en esa época nosotros teníamos 4 fábricas, con, digamos, la Cantábrica a la cabeza, que trabajaban 18.000 obreros. Después estaba la fábrica Castelar, la Italar, la Alfa, Gullian. Venían a trabajar, alquilaban en un hotel 4 o 5 muchachos, y después cuando ya estaban un poquito acomodados, ya alquilaban una casa, traían la familia, se trabajaba, había trabajo, ¿no? Todo muy bien y se ganaba bien, la plata rendía. Muchos trabajadores habían llegado desde las provincias en busca de oportunidades y se instalaron en Morón y Castelar Sur, en Ituzaingó y Villa Tesey, barriadas que fueron surgiendo gracias a la amplia difusión del crédito y los loteos económicos. Se hacían las casitas o compraban por medio del banco hipotecario que daba crédito, o de la caja de ahorro que también daba crédito para casa. Mucha gente compraba ya la casita, y otras en los barrios, por supuesto. Villegas creó hasta un horno de ladrillos municipal para que los trabajadores puedan levantar sus propias casas. El gobierno comunal trabajó con distintas organizaciones vecinales y solidarias que acompañaron este proceso. Al igual que Perón, Albistur Villegas convocaba multitudes. En 1950, año del Libertador, 50.000 personas se reunieron en la Plaza de Morón para inaugurar el monumento al general San Martín. A ellos dirigió la palabra Albistur Villegas desde los balcones del edificio comunal. Me acuerdo así multitudes. De eso sí, no sé si eran 50.000, 40 o 60.000, no, pero sé que había muchísimas. ¿Cómo era como orador? Excelente.
Piquito de oro le decían. Tenía mucha facilidad de palabra, de síntesis, iba al grano. Era devotísimo de la Virgen María. Por eso todos somos Marías. Los espacios públicos albergaron verdaderas muchedumbres en distintos eventos, como la histórica coronación de la Virgen del Buen Viaje en 1947 o los numerosos actos cívicos militares que se desarrollaban. Los actos y espectáculos ya no estaban dirigidos a las familias tradicionales como en las primeras décadas del siglo XX, sino a las masas populares, nuevas protagonistas de la política local. Durante la intendencia de Albistur Villegas, el municipio encaró una importante obra pública, que fue el reflejo del crecimiento demográfico y urbano del partido. Durante su primera gestión como intendente, entre 1948 y 1952, se construyeron numerosas plazas y espacios deportivos. Se crearon el Cuerpo de Bomberos y la Policía Municipal de Tránsito. La infraestructura sanitaria tuvo grandes avances en Morón. Se municipalizó el hospital y desde el Gobierno Nacional se inició la construcción del Hospital Posadas, que fue inaugurado años más tarde. La municipalización del hospital, que primero era privado. Yo lo municipalicé y lo convertí porque cuando era privado pobre, la gente tenía que dormir vestida en las camas y los colchones estaban con las tripas afuera, con la lana de los colchones ahí, un desastre. El museo, el teatro rodante, un montón de cuestiones que se hicieron que fueron fundacionales. Hasta ese momento no había teatro en Morón. Bueno, ahí después entramos en la municipalidad y fuimos cada uno distribuyéndonos en la tarea que algunos iban en la parte administrativa, yo en la parte cultural, y después entonces empezamos a incorporar la parte artística y cultural. Se fundó el Teatro Experimental, lo convocamos a Pedro Escudero. Pedro Escudero era un español que prácticamente recién había venido a la Argentina. El teatro ambulante andaba por todo Morón, pasaban películas, había el número vivo. La idea también fue de César, el teatro ambulante, inspirado en la barraca de García Lorca. Había un empresario griego acá que se llamaba Gerásimo Liquiardopoulos. Y entonces cuando hablamos del César, le dijo, bueno, yo voy a hacer, le voy a construir, él tenía en Ituzaingó el taller. Mientras yo construya no quiero que lo vean, se lo voy a presentar para inaugurar nada más. Y efectivamente apareció con ese teatro que era, técnicamente era impecable. Cuando empezamos a salir con el teatro a los barrios, fue toda una aventura para nosotros y para el público. Venían artistas de Buenos Aires, era un carromate, bueno, estaba hecho sobre un acoplado, ¿no es cierto?, de esa época, ¿no? Pero era muy lindo, porque la tapa hacía todo de escenario, era muy, muy lindo para el arte nativo. Bailaban el pericón, los gatos, la zamba. El arte nativo, la Escuela de Arte Nativo de Morón fue por mucho tiempo única en la provincia de Buenos Aires.
El coro estaba Pablo Terán de director. La orquesta era Miguel Fischer. Era una orquesta de cámara, pero pudimos convertir en un gran espectáculo con la orquesta y con el director Fischer, muchos espectáculos en conjunto, donde intervenía el teatro, intervenía el coro y la orquesta. El museo era una casa que fue donada, crea el museo. El museo, que lo creamos, yo le pedí al gobernador mercante que expropiara un terreno muy grande que había en el pleno centro de Morón y que virtualmente no tenía dueño. Con el resto se le dio a Vialidad, donde están los terrenos de tribunales también virtualmente. El terreno lo fundé yo también, en el colegio con Ivanisevich, lo vi al ministro y le pedí el colegio general, no tenía colegio general a Morón. Al Club Deportivo Morón, el terreno también se le dio. Yo me casé mucho tiempo después de dejar la municipalidad. Si no, mi mujer me hubiera largado a los 2 días. Yo pienso que Albistur fue un hombre muy bueno, por sobre todas las cosas, muy sabio en otras, que yo no supe valorarlo. Y sí, yo lo valoré después, digamos, porque en ese momento, no sé, era muy chica. Como padre, yo tuve una relación muy especial con él, muy cercana, muy allegada. Él fue un padre, fue padre cuando tenía muchos años, tenía 48, cuando me tuvo a mí, y tuvo una relación así un poco de abuelo, ¿no? Comentábamos las cosas que él leía y él me recortaba los diarios y me los daba para que yo leyera algún artículo que me interesaba. Mi viejo era una persona que le gustaba hablar de las cosas que habían pasado, pero no le gustaba estar pegado a lo que había pasado. Cuando vivíamos con él, era de asado peronista, éramos... Yo tenía 3, 4 años y cantaba la marcha, mucho ya, digamos, nos sabíamos todos. Como dice Mariano, canté antes la marcha peronista que el feliz cumpleaños. Claro. Lamento no haber podido disfrutarlo más. Yo lo descubrí tarde a él. Me acerqué yo muy tarde a él, porque él siempre estuvo para todos, pero yo empecé a disfrutarlo y a pasarla bien con él los últimos años. Él adoraba, él amaba todo lo que era Morón, era su vida. Era una persona buena, generosa, no necesitaba maltratar. Don César con una mirada ordenaba cualquier situación, no necesitaba ni gritar, ni ponerse violento. Pero él era un hombre de carácter, y no se amilanaba ante cualquier cosa. Soy una persona bastante rígida en algunas cosas, pero bien, algunas cosas uno tiene que ser rígido e inamovible. En el momento de la caída del peronismo, se los persiguió a todos, y especialmente a ellos, también a la Municipalidad de Morón, se la persiguió de una manera encarnizada. Por eso mi viejo estaba, en ese momento estuvo, y sobre todo el primer tiempo estuvo muy dolido. El 55, cuando a nivel local las persecuciones, las chicanas, las acusaciones de corrupción,
la comisión patrimonial y todas esas cosas que se hacían, fue tan sórdido, tan terrible, que debe haber sido un impacto muy grande para quienes se habían acercado a todo desde el idealismo, ¿no? Allanaban la casa 2 veces por semana, le revolvían todo, se lo llevaban preso, lo tenían que largar al otro día, así, pero durante meses. Pero el pueblo quería pelear, pero no quiso. El Víctor estaba en la zona esperando, con toda la gente, como quien dice, ordenada para salir a donde tenía que salir, pero nunca llegó esa orden. Hay que esperar. Bueno. Yo pertenecía a buque tanque taller de la Marina de Guerra. Y yo hice 2 años y 4 meses por la Revolución. Infantería Marina atacó la Casa de Gobierno que mató a los granaderos. Mató como 12, 13 granaderos. Y vinimos a Buenos Aires, pasamos había más de 40, 50 buques de guerra. Se veía todos grises, todo el mar. De los buques que había. Estaban todos los buques, todos mirando para Buenos Aires para bombardear, Y yo estaba en uno de esos buques. Y viene un avión, un Gloster, pega la vuelta por arriba a nosotros, sube, hizo una vuelta así, no sé si lo voltearon, y cayó al Río de la Plata. Y no lo querían socorrer. Estaba a favor de Perón, ese avión. Y nosotros salimos mar adentro y vimos la cañonera cuando se iba Perón. No había orden de no atacarla. Cuando veníamos a Morón, teníamos que venir en civil. Porque a Morón, veníamos en el tren en civil, porque si no te pegaban, te hacían cualquier cosa, los obreros. Porque creían que éramos nosotros, y a nosotros los mandaban. Por todos lados había obreros trabajando, gente de trabajo, cantables, eran todos peronistas. Cuando cae el gobierno de Juan Domingo Perón, en septiembre de 1955, Villegas era senador provincial. El intendente era su amigo personal, su amigo íntimo, el de confianza, Eugenio Pérez Quintana. Están juntos en la caída y en la resistencia. Mi papá, Eugenio Pérez Quintana, era uno de los amigos más cercanos de Alvístur Villegas, de César. Sé por la historia, digamos, que César desde joven iba preso muchísimas veces por su militancia. Sé que mi padre fue secretario de la intendencia cuando César era el intendente. Yo tenía un solo secretario, pero uno que valía por 20, Eugenio Pérez Quintana. Era un hombre joven, todos eran jóvenes los que estaban conmigo. El mayor era yo, que tenía 32 años. Los demás tenían 21, 22, 23 años, casi todos. Le decían el jardín, los enemigos, los adversarios le decían el jardín de infantes a mi municipalidad. Pérez Quintana, no tuve en los 7 años que duró él al lado mío, un minuto de tener que decir que estaba desconforme con él por alguna cosa, jamás. Me sucedió después como intendente. Después del 55 me sacaron todos los recuerdos que podía tener yo. Entre ellos como 15, 20 álbumes de fotografías, otro tanto de recortes, de hasta los carteles que figuraba yo en alguna cosa, recortes periodísticos. Me desaparecieron todos, se los llevaron del Ministerio de Guerra. Era una persecución infame. El juez que me juzgaba a mí era un juez puesto para eso, para juzgarme a mí nada más. Falabella se llamaba. A Pérez Quintana también lo metieron preso, el que era secretario mío. Y le decían, usted acúselo al visto de cualquier cosa, acúselo al visto de cualquier cosa, usted sale enseguida en libertad. Y él, que era un gran muchacho, cuando le decían eso, estallaba en bronca, ¿no? Y tuvo casi un año preso. Previo al 55, que fue cuando mi padre fue intendente, tengo 2 o 3 vagos recuerdos, fiestas en la plaza de Morón, donde había mucha alegría. Me acuerdo que había equilibristas, repartían chocolatines. Yo tenía 4 años, así que los datos son esos. Tengo también un recuerdo de haber estado arriba de la entrada de la municipalidad, mirando a la plaza. Hay todo como un balcón. Desde ahí mi padre dijo un discurso el día que yo estaba ahí, digamos. Bueno, ese fue el último recuerdo de mi padre intendente, digamos, ¿no? Después viene el vacío de cuando estaba preso, y viene para mí, digamos, cuando sale de la cárcel, que estuvo en Mercedes casi un año,
Íbamos a la cárcel, nos daban enseguida traje de preso. Nos daban traje de preso que los calzoncillos nos llegaban por acá, la camiseta nos llegaba por acá. Y muchos exintendentes que estaban allí, que no tenían carácter, lloraban. Yo los retaba, les pegaba cada café a cada uno, a Carlos venía a llorar, lo echaba del pabellón 9. Mi viejo la pasó muy mal en la cárcel, por las presiones, por las coimas que le pedían a mi vieja, por la situación. Yo calculo que no la pasó nada bien. Mi viejo tuvo que salir a cargar arena y piedra porque no teníamos un mango en casa. Qué pena siente el alma cuando la suerte impía se opone a los deseos que anhela el corazón, que amargas son las horas de la existencia mía. Me sacaban, me volvían a traer, me sacaban. Cuando otra vez me dijeron, van a venir a buscarte mañana, porque otra vez hay orden de detención. No, le digo, no me van a buscar más. Me voy. ¿Y qué hacer? Me voy a Chile. Mandé a buscar un tipo, un cambalachero, le hice vender una medalla de oro que tenía, que me habían regalado de distintos actos y todo eso, porque no tenía plata para irme. Se pone un seudónimo, César Sepúlveda, y se va a Chile en tren con un amigo que le acompaña, Ángel Polero, y ahí viaja la hermana, una de las hermanas de César, Edith, y mamá me dice acompañala a Edith, y bueno, yo la acompaño, y ahí empezó el romance. Yo no tuve para vivir 3 meses después de que caí, Tenía dificultades para conseguir los amigos, que yo lo reclamaba, me prestaban, lógicamente, pero no podía vivir de prestado siempre, ¿no? Y así estuve un año, hasta que me relegaron a Chillán. Yo era presidente del comando de exiliados, me había puesto Perón. Estaba Kelly, Jorge Antonio, el diputado por Córdoba Martínez Luque, el capitán Barrena Guzmán, que era el secretario del Valle, ese secretario de Valle cuando lo fusilaron a Valle. Éramos como 20 que estábamos ahí, más o menos. Y pasábamos una vida de privaciones terrible. Nosotros a veces no teníamos para comprar azúcar para tomar café. Trabajaban creo que en un restaurante, pero con muy poca plata. Gente de Buenos Aires a veces se juntaban unos pesos y se los mandaban. Pusieron el restaurante Neptuno cuando llegaron, uno cocinaba, el otro hacía de mozo, el otro era barman, el otro era cajero. Albistur creo que era el cajero. Era en Santiago. Hasta que sube Frondizi en el 58. Y después, bueno, tengo a Soledad y quería que Mirenchu, nuestra segunda hija, naciera en Chile, por el amor hacia Chile que él tenía a los chilenos. Entonces, yo con una barriga indecente, estando en el aeropuerto, con las valijas nuestras en el avión, por altoparlante piden que se presente el ciudadano César Alberto Albistur Villegas a la oficina de migraciones. Y de ahí lo llevan preso, porque no se podía ir del país. Imagínate. Mi padre, después de 10 años de estar en intendencia y con una buena posición económica, tenía una buena casa, todavía está allí en Leluar, vivía frente a Federico Leluar, y esa casa se la rematan a los pocos meses de haber dejado, porque no podía pagar la hipoteca que tenía, que la hipotecó durante su gestión, ¿no? Que en realidad tenía muy claro lo público y lo privado, ¿no? Él nunca fue un hombre rico, César, ni antes ni después de su gobierno, digamos.
Del viejo tengo presente, así que cuando nos llevaba a Little Park, o cuando tuvo unas épocas muy malas de plata, y me acuerdo que en un momento le pagaron un retroactivo porque después de 20 años que no le habían pagado pensiones ni nada, y en ese entonces nos llevó a los 4 a Harrods, y nos compró ropa de todos los años que no nos había podido comprar, pero hasta me acuerdo la ropa que nos había comprado. Yo prefiero los golpes que recibí, las prisiones que recibí de los conservadores a las ofensas morales que se recibió después del 55. Eso es terrible, porque eso jugaron con el nombre de uno, con el prestigio de uno, con cuánta infamia podían jugar, porque necesitaban desprestigiar nada más. La persecución de los conservadores era eso, de meter preso de algún garrotazo de algún vigilante, cosas que se curan, el otro no se cura. En una oportunidad el almirante Rojas, que Menem besó en la mejilla, cuando le fueron a decir que yo no tenía nada que me podía señalar, dijo, si no tienen, invéntenle. Así se jugaba entonces. Yo me inicié en política, si viene al caso, en el 56. Después de que fusilan a Valle, la reacción fue meterme en política. Me dije, ¿cómo? Ellos están dando la vida por nosotros y nosotros acá cruzados. No, tenemos que luchar todos. Y me lancé a la lucha, contra viento y marea. Teniendo mucha relación en el exilio con mi padre, cuando Perón vuelve a Argentina no toma contacto él y mi padre con una expectativa de que lo convoque o lo llame. Yo creo que eso estaba un poco relacionado al círculo que lo rodeaba, a Perón, López Rega, toda esa cosa media nefasta que tenía en su entorno. Sí, lo acompañaba, militaba, acompañaba los grupos de juventud que él tenía en la época del Fortín Morón, una agrupación política, era una unidad básica. De la militancia del viejo, los recuerdos que tengo son de los fines de semana dedicados 100% a la política, en actos en Luz y Fuerza, en Esmata o cosas en el Fortín, que nos robaban tiempo a nosotros. Cantábamos la marcha peronista, lo oíamos, aplaudíamos como locos cuando él hablaba, pero no era divertido para nosotros. En realidad nos robaba, la política nos robó al viejo los fines de semana con él, o disfrutarlo. Pero bueno. Cuando viene el golpe del 76, donde se prohíbe la actividad política, don César no cierra el Fortín Morón, le cambia unidad básica y le pone peña folclórica y seguía haciendo actividad política, abría las cabezas de los que estábamos allí. Siempre con la política en todo, ¿no? Esa cosa de que la política sirve para modificar todo eso lo tenía muy claro. Él me decía, de los 100 años, los últimos son de democracia. El gobierno primero y segundo gobierno de Perón y los 6 años de Irigoyen y los otros 2 del 28 a 1930. El menemismo en realidad a él lo desencanta mucho, sumado a este tema de Rousselot, que él había en su momento visto como algo que podía llegar a darle un empuje a Morón y que se encontró con todo lo contrario también. Así que renuncia al Partido Justicialista después de estar durante décadas y décadas siendo parte de él, aclarando muy puntualmente que no renunciaba a las figuras y al significado que tenían
Perón y Eva Perón. Fue muy bueno el haber descubierto a Martín Sabatella, el haber apoyado y el haber que le haya salido esa apuesta, que le haya salido bien. Muchos de este grupo original en el que estaba mi padre eran muy jóvenes, casi tan jóvenes como Martín cuando se acerca a Albistur. No es extraño que Albistur se haya sentido cómodo con un joven idealista que estaba irrumpiendo en la escena política local. Albistur, yo cuando lo conocí estaba distanciado de la estructura del PJ. Yo personalmente lo conocí cuando empezamos a conformar el Frepaso, que aglutinaba distintos sectores políticos, gente que venía del peronismo, del radicalismo, de la izquierda. Para mí era un orgullo y un honor estar conversando con él y además también después tener el reconocimiento de él de las cosas que veníamos haciendo. Él me hablaba de las cosas que nosotros estábamos haciendo en Morón y yo era la primera vez que lo veía y sin embargo conocía todo eso y además lo reivindicaba. Fue y puso el cuerpo y nos acompañó en un momento que era muy duro. Además, sin renunciar a su historia, sin renunciar a su tradición política, desde su peronismo fuerte, él hablaba de la construcción de esta herramienta política. Y él nos daba muchísima seguridad, porque era ver a una persona que lo había hecho, que te decía que se podía. Yo creo que le volvería a agradecer emocionado, ¿no?, en nombre de una fuerza política que lo tuvo a él en un momento muy cerca y que además le permitió también aprender mucho de su propia experiencia. Le pegaría un abrazo y le volvería a agradecer.